metodología con la cual todo el personal, el proceso enfermero es toda la metodología en la cual nosotros vamos a fundamentar nuestro quehacer. Sin embargo, yo siempre pongo un ejemplo. El proceso enfermero es como una pluma, ¿sí? Pero la tinta son las teorías y modelos de enfermería. A muchos les puede parecer a veces un poco complicado, un poco tedioso, un poco aburrido. Sin embargo, es ahora sí que la parte que le da el soporte a la práctica de enfermería, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles la presentación del día de hoy. Sí, no. El día de hoy no nos vamos a atiborrar mucho de estas, pero bueno. Ok, ok, chicos. Vamos a comenzar. Ahí lo tenemos. Bien, ok. ¿Me pueden decir si ven la presentación? Sí, Va, excelente, muchas gracias. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ver las teorías y modelos, filosofías, teorías de rango medio, etcétera, etcétera, enfocadas al área de enfermería pediátrica. ¿Sale? Mi nombre es Refugio, pues es un gusto saludarlos a todos. ¿Sale? Bueno, vamos a ver primeramente los fundamentos teóricos, ¿sí? Como tal de la enfermería. Vamos a comenzar desde aspectos muy generales a aspectos muy detallados o un tema muy específico. ¿Sale? Si nosotros abordamos los trabajos teóricos de enfermería, podemos verlo como una pirámide, ¿sí? Esa pirámide, en su base, vamos a verlo como una pirámide invertida y la base está en la parte más alta. Podemos decir que son como los conceptos del metaparadigma, que son entorno, salud, persona y cuidado, ¿sale? O como un cono o como un embudo, y que a su vez, este habla de qué. En un nivel más abajo hablamos de las filosofías. Si nosotros revisamos qué son las filosofías en enfermería, pues van a describir fenómenos, ¿sí? De manera muy general y que le van a dar cierta lógica y razonamiento a los conceptos del metaparadigma, ¿sí? Como encontrarle la conexión unos con otros, ¿va? Después, si nos vamos a una parte más específica, tenemos los modelos conceptuales. Si nosotros revisamos el libro de teorías y perdón, modelos y teorías de enfermería de Martha Hollywood, podemos decir que nos dice que son el conjunto, ¿sí? De conceptos que se abordan a algunos fenómenos de enfermería, pero que hay una relación entre los cuatro, ¿sale? O que ya hay una conexión más profunda en comparación a si se dejan de manera muy abierta, como son las filosofías, ¿sale? Después vienen las teorías grandes y teorías en general de enfermería, que van a ser aún más específicas, ¿sale? Y que estas pueden a veces ser un contraste entre un modelo conceptual o una filosofía. Ahí ponemos el ejemplo claro del modelo del autocuidado de Dorothea Oren. Sin embargo, dentro de este trabajo teórico de Dorothea Oren, que habla del déficit del autocuidado, pues vamos a hablar de una teoría específica que se refiere al déficit del autocuidado, ¿sale? Y a su vez, hay teorías de rango medio o de nivel medio, que son elementos muy específicos. Aquí solamente vamos a hablar del trabajo de Catherine Barnard, ¿sí? Hay muchas teorías de rango medio, ¿sí? Principalmente en el área de ginecobstetricia y neonatología, como puede ser el de Ramona Merce, ¿sale? Otro, tenemos la teoría del confort de Caterine Colcava, que es muy específico, que te habla acerca de la teoría del confort. Y hay otros como el final tranquilo de la vida, etcétera, etcétera, pero que se refieren a temas muy específicos del área de enfermería. Entonces, si vemos los conceptos o los modelos
o los trabajos teóricos de enfermería vienen en embudo. ¿Para qué? Para que podamos ver que la parte más alta, o en este caso de la base, son los conceptos del metaparadigma, después vienen las filosofías que le dan sentido y lógica a estos mismos, después vienen los modelos conceptuales que tienen una relación entre los conceptos, después viene las teorías grandes o teorías, o las grandes teorías, ¿sí? O teorías así en secas, donde pueden contrastar o contradebatir alguna de las filosofías o modelos conceptuales, y a su vez, de manera muy específica, las teorías de rango medio, ¿sale? Ok, entonces, entender que el conocimiento, aquí tenemos algunos ejemplos, como puede ser la filosofía del entorno, ojo, ¿sale? Que es, en este caso, quien le da, ahora sí que, quien describe este trabajo teórico es Florence Nightingale, ¿sale? Otra filosofía que tenemos importante es las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Después tenemos los modelos conceptuales. Uno de ellos es el modelo de adaptación de Sor Calista Roy. Después tenemos otro modelo conceptual que es el modelo del autocuidado. A su vez, tenemos una teoría o una gran teoría que forma parte de estas teorías. Es muy interesante la teoría del modelo de autocuidado de Dorothea Oren, donde habla del déficit del autocuidado. Vamos a hablar también de los sistemas, etcétera, ya cuando lo veamos. Y el rango medio que tenemos ahí en el trabajo de Catherine Barnard. ¿Sale? Ok, bien. Vamos a iniciar entonces con la primera teórica, ¿sí? Que es Florence Nightingale, ¿sale? Si ustedes recordarán, Florence Nightingale nace un 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, ¿sí? Es debido al lugar de nacimiento que recibe este nombre, ya que su familia es una familia británica de bastantes recursos, es lo que dice la bibliografía, la cual nace en esta ciudad y se le da el nombre de Florence con relación al lugar donde nació, Florencia, Italia. ¿Sale? Ok. Ella es considerada la pionera de la enfermería moderna. ¿Sale? Y ojo, además es reconocida por sus trabajos en la salud pública, la administración de hospitales y la epidemiología. O sea que Florence Nightingale no solamente era una líder de cuidados en la enfermería militar o en el cuidado militar, sino que además pudo contribuir a la estadística y a la epidemiología para demostrar que sus cuidados daban resultados y por lo tanto era una, si lo vemos ahora, una enfermería basada en evidencia, basada en resultados. Entonces, he ahí la importancia del trabajo teórico de Florence Nightingale. Si nosotros recordamos, el símbolo de enfermería es una lámpara debido a las rondas nocturnas que tenía Florence en el campo en la base militar de Scutari, ¿sí? En la guerra de Crimea, y que bueno, esas rondas precisamente nocturnas llevaba una lámpara de aceite, ¿sale? Por eso es que en la enfermería tenemos este símbolo de la lámpara de aceite con relación a Florence Nightingale, ¿sale? Obviamente vino a reformar no solamente los cuidados como una actividad que, si nosotros analizamos, los cuidados son una actividad esencial para la supervivencia del ser humano, sino que le dio el fundamento, ¿sí? O las bases para que esta fuera reconocida siglos más tarde, como lo vemos hoy en día, como una profesión, ¿sale? Y que seguimos todavía ante el trabajo y el esfuerzo de que se siga reconociendo como se debe en nuestra profesión, ¿sale? Obviamente después hay una fundación de escuelas que adquieren el método de Nightingale y que, bueno, esa es una contribución importante a la humanidad y obviamente al sistema sanitario, no solamente británico, sino de todo el mundo. Muere en 1910, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver algunos aspectos importantes de Florence Nightingale, ¿sale? Ok, si nosotros revisamos la filosofía del entorno de Florence Nightingale, pues es el resultado precisamente de la observación y del trabajo que hacía día a día Florence Nightingale en estas áreas de sanidad militar de la guerra de Crimea. Entonces ella utilizó mucho ¿qué? Aspectos de observación y el razonamiento lógico. Entonces llegaba a entender
cómo eran las características del entorno que rodeaban al cuidado de los militares heridos en la guerra de Crimea. Por lo tanto, ella llegó a describir características de un entorno saludable. Analizó, revisó que el aire, pues, había que tenerlo de manera pura, ¿verdad? Que hubiese esa ventilación que nosotros regularmente recomendamos. Hoy en día es vigente, sí, hoy también en día es vigente. El consumo de agua limpia, el manejo del alcantarillado, ¿sí? O en este caso, la eliminación de las excretas, la limpieza de manera general y la luz, en este caso, ambiental. Si nosotros lo revisamos o lo relacionamos hoy en día con nuestros hospitales, pues bueno, principalmente las áreas de epidemiología tienen ahora sí como la batuta, ¿verdad? De revisar aspectos importantes o relacionados con la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Un ejemplo de ellos es el aire puro. Obviamente hay ciertas áreas que te hablan la norma oficial mexicana 045, donde debe haber recambios, ¿sí? Y que a su vez, ojo, esto, si nosotros lo revisamos, es desde Florence Nightingale hasta ahorita sigue vigente, ¿sí? Obviamente se ha adaptado a cada una de las necesidades y cómo van cambiando la atención en los países, pero desde Florence Nightingale alguien dice, oye, ¿sabes qué onda? Si existe una ventilación adecuada, pues bueno, va a favorecer a que cierto, el aire, pues se mantenga en circulación y no sea una nube, ¿verdad? De microorganismos que podamos respirar todos en un hospital. Entonces, pues es importante la ventilación y principalmente algunas áreas. Hay algunos hospitales que lamentablemente por su arquitectura, pues no tienen esas características. Sin embargo, es algo que el personal de enfermería deberíamos observar con relación a el aire puro, ¿sale? Obviamente el agua limpia debe tener ciertas características para que pueda ser de consumo humano, tanto para alimentos como para algunas otras necesidades básicas, como son el bañarse, ¿sí? El manejo del alcantarillado, si nosotros lo analizamos, bueno, hoy en día para eso hay cuartos sépticos, ¿sí? Si ustedes recuerdan la norma oficial mexicana 016 te habla que los hospitales deben de tener cuartos sépticos. Los cuartos sépticos son áreas donde nosotros vamos a desechar estas excretas, tanto excremento, orina, vómito, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, imaginemos en los tiempos de Nightingale, donde probablemente se dejaban a un costado ese tipo de materia y por lo tanto pues era ahí propicio para que existiera alguna contaminación, ¿sale? Entonces por eso es la importancia que hoy en día respetemos esas normativas, ¿sale? Ok, la limpieza. Cuando hablamos de la limpieza, pues es general, es entender que las sábanas deben de estar limpias, el uniforme, etcétera, etcétera. Ella hablaba mucho de la higiene del personal, entonces por eso es importante que, ojo, también sigamos viendo por nuestros pacientes, principalmente pediátricos, ¿sí? Hay áreas a lo mejor donde la unidad de cuidados intensivos neonatales o los cuneros patológicos, ¿qué se nos dice? Que debemos de tener medidas de precauciones estándar. Entonces, por lo tanto, hay que nosotros también ir con uniformes limpios, ¿verdad? Hacer nuestra higiene de manos, ya sea su lavado o desinfección de manos. Y también esa información hay que transmitirla a quién, a otros profesionales de la salud o también a sus familiares o cuidadores. A veces es muy triste ver que los propios compañeros ni siquiera respetamos ese tipo de situaciones. Entonces, ojo, Florence Nightingale desde entonces lo veía. Por lo tanto, el personal de enfermería tenemos la obligación de que de revisar la limpieza, ¿sí? Muy probablemente alguien va a decir, oye, refugio, pero probablemente venga algún compañero enfermero, enfermera, médico, etcétera, etcétera, viene de algún otro hospital y pues yo no soy quien para precisamente hacerle esa observación de que si viene limpio o no el uniforme, o cómo lo pruebo, muy difícilmente. Sin embargo, nosotros observamos que los compañeros cirujanos o los anestesiólogos o el compañero enfermero, enfermera, que a veces es muy poco común en enfermería, pero puede darse, va ingresando desde la calle con ese uniforme, ingresa a la unidad quirúrgica, bueno, pues hay que tener consideración, ¿sale? Y principalmente, como les digo, es
cuidar a nuestros pacientes pediátricos y en general a todos, ¿sale? Obviamente parte también de la luz, si nosotros revisamos que el sol pues, también tiene efectos directos en la transformación de la vitamina D3, ¿sí? En algunos pacientes que en algunos casos, ¿verdad? Puede ser de mucho beneficio, ¿sí? Regularmente cuando uno se encuentra en cama, que dice quiere mantener uno cerrada las ventanas, pero ¿qué sucede? Abrimos las puertas, hay una corriente fresca de aire y entra el sol. ¿Y qué dicen a esos pacientes? Es que me gustaría ver el sol. Entonces, es importante que esa iluminación la podamos brindar dentro de nuestras posibilidades, ¿sale? Obviamente, ¿verdad? No te voy a decir que le hagas un boquete a la pared, eso no. Sin embargo, sí hay que dar recomendaciones de cómo podría mejorar la ventilación, la luz, la limpieza, etcétera, etcétera, ¿sale? Si Florence Nightingale pudo contra un sistema militar, ¿sí? Y contra la sanidad militar y revolucionó el sistema sanitario británico, pues bueno, creo que es obligación de todos nosotros observar elementos del entorno para mejorar la atención de nuestros pacientes, ¿sale? Recordemos que también podemos llegar a ser pacientes o nuestros familiares pueden llegar a ser estos pacientes. Ok, ¿qué era lo que les comentaba? Florence Nightingale no solamente contribuyó a decir, doy ni siquiera las bases teóricas de enfermería, sino que también demostró que sus cuidados, ojo, tenían resultados. Muy probablemente algunos de ustedes ya conocen este dibujito que se llama el diagrama de la rosa o que hoy en día le conocen como el diagrama del área polar, ¿sí? Donde nos habla Florence Nightingale de las causas de muerte, ojo, de abril de 1854 a marzo de 1855 y de abril de 1855 a marzo del 1856. Si nosotros analizamos, ¿qué nos dice? Las áreas sombreadas en azul se refiere a qué? A aquellas muertes por contagio o enfermedades, o mejor dicho, muertes por enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? O infecciosas. Entonces, si nosotros observamos cómo se va el área prolongando del radio y me habla que había más muertes por cuestiones infecciosas versus o en comparación a aquellas que habían sido por heridas o por otras causas, ¿sí? Entonces, si ustedes observan aquí es como vamos viendo todas las causas de muerte y si observan, en enero de 1855 se agudiza, probablemente lo podríamos relacionar a características climatológicas, ¿sí? Regularmente las enfermedades tienen una temporalidad, igual como lo es en su momento, como ahorita que tenemos enfermedades respiratorias, que se aumentan los casos, versus en comparación cuando tenemos temporadas de calor que se dan, ahora sí como se reflejan estas enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Entonces podemos ver más o menos cómo se distribuyen las muertes en lo que fue donde brindó sus cuidados en Crimea, ¿sale? Entonces, aquí fue describiendo cómo posteriormente a la intervención de Nightingale, pues bueno, hay un descenso precisamente de las muertes, cercano a 1856. Por eso decimos que hay un antes y un después de Florence Nightingale, ¿sí? Ese antes y después, si ustedes recordarán, al inicio de nuestra era, el cuidado se ve como un acto de caridad, como un acto de vocación. Principalmente estaba relegado a quienes, a las mujeres, a los religiosos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Igual en la cultura prehispánica con la Tizitl y la Tlamakitizitl. Si ustedes recuerdan, hay cierta bibliografía que nos habla que era la persona que se dedicaba a cuidar y a curar de los enfermos en la civilización azteca. Entonces, el Atizitl y la Tlamakitizitl, aquí en nuestras raíces, pues bueno, también era parte de qué? Del cuidado de la salud de la población, en este caso de la sociedad.
Pero ¿qué pasa a través de Florence Nightingale? Si nosotros vemos, hay un corte, es por eso que le titulamos a esta diapositiva como un antes y un después. ¿Por qué? Porque ella deja las bases, ya lo vimos, de una práctica basada en evidencias de enfermería. Permitió el desarrollo del sistema sanitario británico, ¿sí? Impulsó ¿qué? Medidas higiénicas hospitalarias y por lo tanto le dio el fundamento o el primer fundamento científico a la disciplina del cuidado. Entonces, por eso es que Nightingale es conocida como la madre de la enfermería moderna. ¿Sale? Y ahí lo tenemos. Ok, ahora, ¿qué dicen algunos artículos con respecto a las cuestiones del entorno? ¿Sale? Eso es bien importante que lo consideremos, ¿sí? Si nosotros revisamos este artículo que se encuentra en PubMed, que nos dice la capacidad de las estrategias de diseño de atención sanitaria ambiental puede influir, ojo, en la ansiedad relacionada con los eventos en pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces, es también importante que el entorno de nuestros pacientes, además de lo que ya habíamos platicado, pues bueno, tenga esas características, ya que van a impactar, como lo dice, de manera positiva o negativa en los niños, ¿sí? Entonces, para ellos es importante ver, obviamente, un lugar limpio, quien los atienda, que la ropa esté bastante adecuada para su atención, pero qué mejor que le pueda dar esa tranquilidad, esa seguridad al niño. Aquí vemos un aparato de imagenología, el cual está rediseñado, ¿para qué? Para que tenga un margen, ¿verdad? O un fondo, corrección, un fondo, ¿verdad? Con peces. Hay muchos niños que les gustan los peces, entonces ahí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? Si nosotros revisamos las siguientes diapositivas, obviamente tenemos unidades de cuidados intensivos, las cuales pues están diseñadas de cierta manera que le permitan tener esa tranquilidad al niño y obviamente medidas de qué, de seguridad. Esa es una cuna la cual se levanta ¿para qué? Para evitar que el niño pueda tener una caída, ¿sí? Como parte de la acción esencial número 6, ¿sí? 6 para la seguridad del paciente. Recordemos las características de los entornos. Hay algunos cuidados que se pueden dar en el traslado de un centro sanitario a otro, como pueden ser las ambulancias de terapia, ¿sí? Aquí en el estado de Jalisco, pues bueno, en el sistema de atención médica de urgencia del estado de Jalisco o el SAMU, tiene una ambulancia de terapia intensiva pediátrica, ¿sí? La cual desde afuera, como ustedes pueden observar, pues tiene ahí unos logos, ¿verdad? Que alguien me puede decir, ay, sí, refugio, pero pues solamente están por fuera, ¿ok? Parte precisamente de las características traen adentro, pues que sea colorida, que tenga un fondo como que sea agradable para los niños. Aquí vemos como si fuese una selva. Entonces, eso va a ayudar a qué? A mejorar la experiencia en la atención a nuestros pacientes. Entonces, por lo tanto, también como enfermeros y enfermeras tenemos que adecuar todo ese tipo de entornos. Alguien me podría decir, no me dedico a la cuestión de arquitectónica. Sí, tienes razón, muy probablemente no te dedicas, no tenemos conocimientos tan a fondo de cuestiones arquitectónicas, sin embargo, sí podemos llegar a opinar sobre estos temas, ¿sale? Para disminuir las situaciones de estrés a nuestros pacientes. Ok, permítanme, creo que se adelantó un poquito la presentación. Okay. Es correcto. Bien, les voy a dejar un pequeño video relacionado con Florence Nightingale, ¿sale? El Museo de Ciencias presenta El diagrama de la rosa, de Florence Nightingale. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia. A los 17 años anunció a su familia la decisión de dedicarse a la enfermería. Unos años después, Florence rogó a sus padres que le dejaran también estudiar matemáticas. Sus padres se opusieron, pero finalmente no tuvieron más remedio que darle permiso.
Entre 1853 y 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea. Durante esta guerra, Florence trabajó como enfermera en el hospital de campaña de Scutari. Allí se encontró un panorama desolador. La comida era insuficiente, la higiene lamentable y las infecciones abundaban. Se dio cuenta de que fallecían 10 veces más soldados por enfermedades infecciosas que por heridas en el campo de batalla. Florence ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. Fue conocida como la Dama de la Lámpara por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes. Al finalizar la guerra, Florence fue recibida como una auténtica heroína en su país. Se dedicó a ordenar sus pruebas para demostrar que los soldados fallecían a causa de las deplorables condiciones sanitarias. Con ese objetivo, creó el diagrama de la rosa, una forma gráfica de mostrar la evidencia de que esas muertes masivas en los hospitales se podían evitar. Así, consiguió convencer al gobierno británico de la necesidad de reformas sanitarias. Y de esta forma, promovió el correcto diseño sanitario de los hospitales. Florence dedicó el resto de su vida a promover el desarrollo de la enfermería como profesión y tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica. En 1883, Florence recibió la Real Cruz Roja y en 1907 la Orden de Mérito, la primera vez que se dispensaba a una mujer. En 1908 se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres. Florence Nightingale es conocida como la fundadora de la enfermería moderna. Además, por su aportación a la estadística sanitaria y a la epidemiología, fue reconocida como miembro de la Royal Statistical Society y de la American Statistical Association. En 1910 falleció mientras dormía. Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. La OMS ha declarado el año 2020 como el año de las enfermeras, por coincidir con el 200 aniversario de su nacimiento. Muy bien, les voy a dejar otro video relacionado con Florence Nightingale. Florence Nightingale recibió el nombre de su ciudad natal en Italia en 1820. Nacida en una familia acomodada, no se esperaba de ella más que la habilidad para encontrar marido. Pero contra todo pronóstico, Florence Nightingale acabó siendo una pionera de la estadística aplicada y fundó la primera escuela de enfermería. Cuando la joven Florence anunció que quería dedicarse a cuidar a los enfermos y estudiar matemáticas, todos se opusieron. En aquella época la enfermería se consideraba una profesión sin ningún prestigio y las matemáticas un área reservada para los hombres. Después de su formación, Gran Bretaña solicitó la ayuda de Florence en el frente de la Guerra de Crimea, una masacre histórica en la que perdieron la vida 1 millón de personas. Florence y otras 38 enfermeras voluntarias fueron las primeras mujeres en servir oficialmente en el ejército. Su trabajo fue aplaudido por la prensa y el público. La imagen de Florence recorriendo los pasillos de camas con una pequeña lámpara se convirtió pronto en un icono del candor y el esfuerzo de las abnegadas patriotas. Mientras tanto, Florence hacía mucho más que atender a los enfermos. Tomaba notas y estudiaba la evolución de los soldados hospitalizados. Se dio cuenta de que había un gran número de soldados que morían debido a enfermedades infecciosas como el cólera o el tifus. Estas muertes ella creía que podían ser evitadas.
Después de la guerra, Nightingale solicitó una audiencia con la reina Victoria para convencerla de la necesidad de aplicar medidas de higiene en los hospitales militares. Como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, o más que 1000 datos estadísticos en este caso. Para convencer al gobierno que había que aplicar reformas, pensó que lo mejor era mostrar los datos gráficamente y no en tablas como era lo habitual. De este modo, creó el diagrama de la rosa, ahora conocido en matemáticas como diagrama del área polar. El diagrama de Nightingale representa las causas de muerte de los soldados británicos a lo largo de 2 años de guerra. Cada año se representa en un círculo dividido en 12 sectores del mismo ángulo, y cada sector tiene un radio distinto que va en función del dato que se representa. Cuando el dato sea grande, el radio será grande y viceversa. Dentro del mismo sector se pueden representar varios datos, como en este caso que se representan las defunciones por causa. Las áreas azules simbolizan las muertes por enfermedades infecciosas, las rojas muertes por heridas y finalmente las negras muertes por otras causas. A la derecha se puede apreciar fácilmente que la espiral de muerte crece y que la mayoría de los soldados fallecieron debido a infecciones. A la izquierda, una vez aplicadas medidas de higiene y saneado del entorno del hospital, las muertes van decreciendo hasta limitarse casi totalmente a los heridos en combate. Con este gráfico, Florence Nightingale demostró que la proporción de muertes por enfermedad decrecen si se adopta una serie de medidas de higiene en el hospital. Este documento, que en principio debía ser solo para los ojos de la reina, fue filtrado y gracias a la presión popular se abrió una investigación oficial. Muchas de sus medidas preventivas para evitar infecciones hospitalarias fueron puestas en marcha y acabaron por salvar la vida a millones de personas. Desde la perspectiva de la estadística, el diagrama de la rosa fue algo muy novedoso. En aquel momento los gráficos más comunes eran de barras o de sectores, y solo con una o dos variables. Esto abría nuevas posibilidades para comunicar relaciones estadísticas mucho más complejas. Además, Florence Nightingale abogó por un uso social y aplicado de las matemáticas. El trabajo de Nightingale todavía afecta la manera en que organizamos nuestros hospitales, al registro de datos médicos y también a la estadística en sí. Su enfoque se puede aplicar incluso a las amenazas que hoy en día pesan sobre nuestras vidas. Sin embargo, su manera de ver la estadística requiere más que una relación casual y distante con los datos. Reflejar algo tan trágico como la pérdida de vida humana en el papel debe hacerse no solo con gran conocimiento estadístico y matemático, sino con responsabilidad. Precisamente por esto es un modelo a seguir para quienes nos dedicamos a la estadística. Gracias a ella sabemos que recolectando datos sobre asuntos relevantes, con diligencia, cuidado y pasión, podemos cambiar el mundo a mejor. Muy bien, este es el último video de Florence Nightingale. En honor al nacimiento de la británica Florence Nightingale, pionera en la enfermería moderna, cada 12 de mayo el mundo celebra el Día Internacional de la Enfermera. Nightingale usó la estadística científica para crear el primer modelo conceptual de enfermería moderna, con el que revolucionó el sistema sanitario mundial. Para demostrar la enorme cantidad de muertes que podían evitarse con la higienización de hospitales, pacientes y personal médico, Nightingale elaboró un gráfico sencillo y contundente. Su extraordinario trabajo estadístico saltó a la historia como el diagrama de la rosa de Florence Nightingale, una infografía epidemiológica que desde entonces ha salvado millones de vidas. Al término de la Guerra de Crimea, donde sistematizó la higiene hospitalaria para reducir la tasa de mortalidad en 2/3, fundó la primera escuela de enfermería profesional. La iluminación, nutrición, higiene o el diseño hospitalario están tan vigentes como entonces. Muy bien, entonces, si nosotros hacemos un análisis, pues bueno, las contribuciones que hace Florence Nightingale no solamente es al cuidado, sino que en muchas otras disciplinas como la epidemiología, las matemáticas, sus contribuciones, ¿sale? Pero, pues qué importante es tener, ahora sí que la guía de esta señora, ¿va? Ok, vamos a continuar entonces con Virginia Henderson y su filosofía relacionada con las 14 necesidades básicas
del individuo, ¿sale? Ella nace en 1897 en Kansas City, Estados Unidos, ¿sí? Parte de sus obras principales nos habla de los principios básicos de enfermería, que fue publicado en 1971, donde habla precisamente de las necesidades básicas que tienen los individuos, a pesar de las diferentes edades que puedan tener, pues bueno, son necesidades o situaciones en común, ¿sale? Muere en 1966 y pues bueno, ella habla acerca de que la persona es un ser biopsicosocial, el cual tiene 14 necesidades básicas y que son comunes, ya lo vimos, para todas las personas y según la edad, ¿sí? Hay algo bien importante que hace Nightingale, Henderson, sí, corrección, Henderson, con relación a que las personas muchas veces necesitaban esta ayuda para lograr la independencia o la autonomía y por lo tanto tener estas 14 necesidades básicas resueltas o satisfechas por ellos mismos. Entonces aquí es un tema importante para la ayuda del personal de enfermería, ¿sí? Y si lo vemos aquí, precisamente es para Henderson, la enfermería es ayudar al individuo enfermo o sano, ojo, ya hablamos de una situación no solamente en personas con una patología, sino también aquellas que pueden ser sanas, a realizar ¿qué? Aquellas actividades que contribuyen a la salud, su recuperación o una muerte en paz. Es importante entender que muchas veces hacemos todo para, ahora sí que prolongar aún más la vida, sin embargo hay que entender que las personas en algún momento vamos a fallecer. Híjole, la edad, pues bueno, ahora sí que es una moneda al aire, sin embargo, todos deberíamos de tener una muerte en paz o una muerte digna. Entonces, ya sea la recuperación o la muerte, y que podría llevar, como dice Henderson, por sí mismo, si tuviera ya sea las características físicas, la voluntad o los conocimientos. Entonces, enfermería es ayudar a que la persona pueda satisfacer estas necesidades, ¿sale? Ok. Es importante precisamente entender que la enfermera puede ser sustituta completamente del paciente, ¿sí? Que puede colaborar con el paciente o que puede ser compañera del paciente, ¿sale? Entonces, aquí vemos un ejemplo muy claro donde tenemos un paciente pediátrico en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, el cual se encuentra bajo ventilación mecánica, ¿sí? Que tiene diversas infusiones y por lo tanto la enfermera tendrá la función de sustituir o de apoyar de manera casi total a este paciente, a respirar bien, a comer bien, a movilizarse, ¿sí? A mantener una temperatura, etcétera, etcétera. O en su momento puedes tener a la colaboradora del paciente, donde este mismo tendrá quizá que cubrir algunas necesidades por sí mismo, el paciente pediátrico, o de manera parcial otras por la enfermera, ¿sí? Entonces viene de una mayor complejidad a una menor complejidad y en algunos casos va a ser la compañera del paciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el personal de enfermería va a orientar o va a dar seguimiento al niño sano, al crecimiento y desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos dice que él puede tener la fuerza, ¿sí? O las características biológicas para alimentarse, etcétera, etcétera. Claro, obviamente con ayuda también de sus padres. Muy probablemente la voluntad, pues bueno, a veces no nos gustaría ir a las vacunas, ¿verdad? O cuando éramos niños, pero pues es importante entenderlo. Pero ojo, muchas veces los que no se dedican a esta área, pues bueno, no tienen los conocimientos más adecuados y por lo tanto sirve como educadora, ¿sale? Entonces parte de precisamente de las 4 funciones no solamente es crear la formación de nuevo personal, sino también de orientar sobre temas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, ¿sale? Bien, aquí tenemos lo que son las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Del lado de su pantalla derecha tenemos las 14 necesidades básicas. Del lado izquierdo, ojo, es importante, por eso les digo que ustedes cuando trabajen
con la inteligencia artificial de manera parcial, analicen la información. Ahorita lo vamos a ver por qué. Abajo precisamente describo de dónde tomo la primera imagen, y en la segunda es solo una guía que fue formulada a través de inteligencia artificial. ¿Sale? Ok, ¿qué me dice? La necesidad número 1 para Virginia Henderson, vamos a dejar a Florence Nightingale, la primera necesidad, según Virginia Henderson, ¿qué me dice? Debe ser respirar normalmente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Valorar cuestiones, patrones respiratorios, ya lo vimos anteriormente en la materia pasada con valoraciones de Silverman, ¿sí? Con valoraciones de Apgar, etcétera, etcétera. En los signos vitales que ya habíamos visto en la materia pasada. Entonces, todo eso es importante porque es una necesidad biológica. Recordemos que parte de la respiración tiene que ver con cuestiones tanto de ventilación, ¿sí? Del intercambio gaseoso, del transporte y por lo tanto del metabolismo aeróbio, ¿sale? Ok, comer y beber adecuadamente. Ya vimos también en la materia pasada de algunos elementos dentro de la alimentación, principalmente del lactante menor, ¿sí? Y que muchas veces de esas necesidades el paciente va a requerir a lo mejor de una nutrición de tipo enteral a través de una sonda nasogástrica, a través de una gastrostomía, etcétera, etcétera, o a través de una nutrición parenteral. Por lo tanto, es importante que nosotros logremos que el paciente pueda cumplir o satisfacer esta necesidad. Tenemos la número 3, que es la eliminación, ¿sí? De los desechos corporales, ya sea orina, ya sea excremento, etcétera, etcétera. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que valorar las características de cada uno de estas eliminaciones, ¿sale? Número 4, moverse y mantener posturas deseables, ¿ok? Vamos a permitir y a valorar que las cuestiones de movimiento, de actividades de los pacientes pediátricos, y ojo, va a haber algunos los cuales necesitamos hacer una movilización para evitar alguna lesión por presión, etcétera, etcétera, ¿sí? El dormir y el descansar, recuerden que es una de las necesidades básicas y que principalmente entre la regulación o el ciclo circadiano de los neonatos, ¿sí? Y lactantes menores se va modificando o se va adaptando, mejor dicho, en los primeros 3 meses de vida, ¿sale? Seleccionar las ropas adecuadas para vestirse y de vestirse. Muchas veces nuestros pacientes pediátricos necesitan de esta ayuda. ¿Para qué? Para colocarse una playera, para colocarse un suéter, cerrarlo, colocarle un gorrito, etcétera, etcétera. Sí, si lo vemos, por decir, los que tenemos hijos, pues bueno, ese es un ejemplo como ahorita que hace frío. Bueno, una ropa adecuada para el clima, pues obviamente es aquella que los ayude a mantener también, ¿qué? Una temperatura corporal, ¿sí? Diferentes en los niveles. Entonces, tanto las 6 como las 7 tienen relación directa. Pero es importante también enseñar a los padres que arropar de manera general como tamalito a los bebés muchas veces es contraproducente. Entonces, por eso que me dice, seleccionar ropas adecuadas, ¿para qué? Para mantener la temperatura corporal en un intervalo normal, ¿sí? Entonces, hay que también que orientarlos. No solamente decirle, no, es que la traigo mucha ropa, o sea, es que una, hay que explicar el motivo por el cual debe tener quizá menor ropa, ¿sale? Ok. Número 8, mantener el cuerpo limpio y bien cuidado y la protección de la piel. Es importante que también cuando estemos realizando esta actividad, ya sea el baño de artesa, etcétera, etcétera, pues tengamos cuidado también, no solamente de la piel, sino de un riesgo que pueda presentar en la caída. Y que la mayoría de los niños que si tú tienes hábitos como el baño diario, ellos mismos te lo van a impedir, ¿sí? Pongo de ejemplo a mi hijo, pues bueno, a veces él me pregunta, oye, ya es la hora de bañarme, ya hasta tiene una rutina, entonces ya cuando se acerca la hora donde regularmente lo bañamos, él mismo lo pide. Y él mismo se siente contento porque también parte del juego ahí mismo donde se va, ¿sí? El número 9 es evitar peligros del entorno y evitar, obviamente, lesionar a otros. Sí, es bien importante que nosotros seamos cuidadosos, ya que los elementos de un ambiente hospitalario pueden repercutir en lesiones para los pacientes. Y principalmente en el área de pediatría, les pedimos de manera muy, muy importante a los padres o a los cuidadores, sí, sabemos que pueden haber padres o cuidadores, es, por favor, un ejemplo de ellos es los barandales arriba, ¿sí? Y es
una cosa que tenemos que explicarles. Alguien me podría decir, es que es parte de una acción esencial y por lo tanto todos tendríamos la obligación de hacerlo. Sí, es correcto. Sin embargo, de manera más específica o más enfocada, tendríamos nosotros que orientar con relación a estos temas a los padres de familia. Alguien me puede decir, ¿por qué no al paciente pediátrico? Ok, depende de sus características de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Probablemente nosotros le vamos a hacer que participe también al paciente pediátrico. Si yo tengo un paciente pediátrico, el cual tiene una lesión o alguna alteración neurológica, ¿verdad? Pues quizá aún así sea un escolar o un adolescente, muy probablemente su condición clínica no me va a permitir que explicarle. Entonces, no tendría probablemente la voluntad ni los conocimientos y obviamente la condición clínica no se lo permitiría. En cambio, probablemente tenemos el paciente neonato, el cual pues, obviamente su crecimiento y desarrollo aún no le permite entender la complejidad de los cuidados. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, barreras, ¿para qué? Para mantener precisamente o disminuir el riesgo de los peligros que hay en el entorno, ¿sale? El número 10 nos habla de comunicarse con los demás y expresar las propias emociones, necesidades y miedos y opiniones. Todos tenemos la necesidad de expresarnos cómo nos sentimos y lo que necesitamos. Hay algo bien curioso. Regularmente yo a los niños cuando los voy a canalizar me preguntan, ¿sí? O probablemente a algunos de ustedes ya les ha tocado, ¿me va a doler? Y hay compañeros que dicen, no, no te va a doler. Un servidor, ¿sí? Yo prefiero decirle la verdad a un niño. Oye, ¿me va a doler? Probablemente sí. Entonces el niño se pone así. Le digo, pero si tú me ayudas, va a ser más rápido. Le digo, tú puedes gritar, tú puedes llorar, puedes decir que te duele porque eres una personita y puedes decir que te duele y puedes llorar. No pasa nada. Solo trata de no mover tu brazo. Es un ejemplo. Ah, ok. Entonces preparas al niño. Sí, a veces, o al niño o a la niña. Entonces le dices, tu mamá o tu papá o el cuidador va a estar aquí. Entonces, por lo tanto, hay que una comunicación. También esa comunicación se da a quién? A los padres. Porque muchas veces nos agarramos picoteando a los niños y no hay una información previa a los padres. Entonces, la comunicación, además de que es una acción esencial para la seguridad del paciente, también nos permite que expresar situaciones que pueden darse en este caso, a los pediátricos o a sus familias y viceversa. Oye, ¿sabes qué onda? Es que el niño regularmente no lo pueden canalizar de este lado, pero de este lado sí. Ah, ok. ¿Es parte de qué? De comunicarse, ¿sí? Al igual de los miedos. Oye, ¿sabes qué onda? Es que me da miedo que apagues la luz. Ah, ok. Entonces es una cuestión del entorno. Entonces podemos ver cómo adaptamos este entorno para que sea más favorable para el paciente pediátrico. ¿Sale? El 11, pues bueno, nos habla de rendir culto según la propia fe. Esos son temas muy particulares y a los cuales debemos dar de manera muy respetuosa a cada familia, principalmente el cómo entiende esos aspectos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Hola, mi amor. Buenas tardes. Aquí acaba de llegar de mi chaparrito, mi niñito. ¿Sale? Otra forma importante es que los niños se sientan reconocidos, ¿sí? Que se hagan partícipes, que jueguen y que son parte de sus actividades, ¿sí? Y que además les permita aprender y conocerse a sí mismos y puedan desarrollar aspectos importantes dentro de su círculo social. Entonces, por eso es importante que, ojo, no solamente los adultos, sino que también los niños es parte fundamental de estas 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Entonces, como les dije, el lado derecho de su pantalla son las 14 necesidades básicas fundamentadas. La otra es una infografía que fue desarrollada a través de IA. Si ustedes observan ahí, hay algunos aspectos que precisamente tiene error, como la 8, que debería ser mantener el cuerpo limpio, ¿sí? Y ellos lo manejan como mantener una temperatura corporal, pero ahí está el dibujito, por eso fue que se los dejé, ¿sale? Y algunas las comprime, pero solamente, como dice, son una guía, ¿va? Ok.
Bien, ahora vamos con el trabajo de Faye Abdellah. Faye Abdellah fue una enfermera y psicóloga que desarrolló principalmente la investigación en enfermería y que también trabajó en el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América. Ella nace en 1919 y fallece en el 2017. ¿Por qué es importante también las atribuciones de Faye Abdellah? Bueno, Faye Abdellah nos dice que la enfermería es un arte y una ciencia. Ok, no solamente es la expresión de sentimientos, de la compasión, de la empatía, sino que también analiza y nos dice que ya se utiliza el proceso, en este caso, la metodología científica, ¿sí? Y que te dice que permiten moldear ciertas actitudes y competencias intelectuales, así como ciertas habilidades técnicas, con el deseo y la capacidad de ayudar a otras personas frente a sus necesidades, ya sean enfermas o sanas. Tiene un poco de relación con las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Recordemos que son los 21 problemas de enfermería, que años más tarde, pues bueno, fueron reconocidos ahora de manera como ciertas actividades del personal de enfermería, ¿va? Porque hablar de problemas, pues me habla de situaciones las cuales tendría uno que afrontar de manera muy diferente. Ok, aquí vemos algunas de precisamente estas 21 problemas de enfermería, donde tiene mucha relación con Virginia Henderson, donde me habla, la primera es mantener una buena higiene y comodidad física. La segunda me habla de promover una actividad óptima, ejercicio, descanso y sueño. El 3, promover una seguridad mediante la prevención de accidentes o lesiones o traumatismos, prevención y la propagación, ojo, de infecciones. Habla de cuestiones que afecten el entorno al paciente. Mantener una buena mecánica corporal y prevenir, corregir deformidades. Facilitar el mantenimiento del aporte de oxígeno a todas las células del cuerpo. Facilitar el mantenimiento de nutrición de todas las células del cuerpo. Sí, si ustedes recuerdan, en Virginia Henderson, pues hablaba de la primera y de la segunda necesidades básicas. Facilitar el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. Ojo, es muy importante las cuestiones de líquidos y electrolitos en pediatría. Reconocer las respuestas fisiológicas del cuerpo a condiciones como la enfermedad y patologías. Fisiológicas o cuestiones compensatorias. Facilitar el mantenimiento de mecanismos y las funciones reguladoras. Facilitar el mantenimiento de la función sensorial. Identificar y aceptar expresiones, sentimientos y reacciones, ya sean positivas o negativas, del paciente. Identificar y aceptar interrelaciones de las emociones y la enfermedad orgánica. Facilitar el mantenimiento de una comunicación tanto verbal como la no verbal, de manera eficaz, ¿sale? Promover el desarrollo de relaciones interpersonales que sean productivas para el paciente. Facilitar el progreso hacia los logros y objetivos espirituales de cada persona, ojo, dependiendo del contexto. Crear o mantener un entorno terapéutico, parte de Florence Nightingale, ¿verdad? Importante. Algunas pinceladas de Virginia Henderson. Facilitar la conciencia de uno mismo como individuo con necesidades físicas, emocionales y de desarrollo. Eso es importante entender, que somos un ser biopsicosocial, y utilizar los recursos de la comunidad como ayuda para resolver problemas que surgen durante la enfermedad. Ojo, es importante, como ahorita en el brote de sarampión que tenemos, que es una actividad que de manera individual tenemos que, ahora sí que contribuir, y principalmente porque va a tener beneficios para nuestra comunidad, ¿sale? Y por último, comprender el papel de los problemas sociales como factores que influyen en la causa de la enfermedad. Entonces ya habla de elementos, como les digo, o situaciones que el personal de enfermería tendríamos que buscar accionar en cada uno de estos problemas de enfermería, ¿sale? De Faye Abdellah. Ok, vamos a pasar ahora a la teoría, ¿sí? Ya vamos a pasar a la teoría del autocuidado de Dorothea Oren, ¿sí? La señora Dorothea Oren nace en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, en 1914. Como nos dice, tuvo sus inicios como enfermera en el Providence Hospital School of Nursing de Washington, D.C. Desempeñó en este mismo y en algunas otras instituciones las 4 funciones básicas de enfermería, que son asistencial, administrativa, docencia y de investigación. Y que bueno, más tarde dio resultado a la teoría del autocuidado,
y falleció en 2007 en Georgia, Estados Unidos. Es importante entender que dentro de los conceptos, ¿sí? Ahorita un momentito. Ok. Sí, dentro de los conceptos del metaparadigma, de los cuales nos habla Dorothea Oren, nos dice que una persona es un organismo biológico, racional y pensante, ¿sí? Parte de la salud es la integración física y estructural y que esta además funcione de manera adecuada. Eso es con relación a la salud. Cuando ella habla del entorno, se refiere al conjunto de elementos tanto externos que van a influir en el autocuidado. Vamos a ver más adelante qué es autocuidado, porque es un término muy específico de Dorothea Oren, ¿ok? Y la enfermería la define como actividad realizada por algunas personas que no pueden cuidarse por sí mismos. Entonces son sustitutas ¿de qué? Del autocuidado, ¿sí? Ok, precisamente la teoría del autocuidado son tres pequeñas teorías. La primera de ellas es la teoría propiamente del autocuidado. ¿Y qué me dice? Que son actividades que los seres humanos, ¿verdad? Realizamos y que estos factores van a depender de mi desarrollo y de mi funcionamiento para verme beneficiado tanto en mi vida y en mi salud o bienestar. Entonces son todas aquellas actividades que van a potencializar mi bienestar o mi salud. Así de fácil. El hecho de que yo me alimente, que haga ejercicio, que los niños cumplan estas necesidades básicas, estas actividades para lograr satisfacer estas necesidades, vamos a considerarlas como parte del autocuidado. Sin embargo, parte de qué? De su desarrollo muy probablemente no les permite tener actividades de autocuidado. ¿Sale? Ahora, esta contrasta con la teoría del déficit del autocuidado. ¿Sí? El déficit de autocuidado es la diferencia que existe entre hacer y no hacer estas actividades. Así de fácil. Es, ok, si yo no puedo realizar estas actividades para lograr satisfacer mis necesidades o potencializar mi estado de salud, entonces tengo un déficit del autocuidado. Esta es una teoría muy, muy importante que aplica, ojo, en cualquier área de enfermería, pero principalmente en pediatría. Y por último, tenemos la teoría de los sistemas de enfermería. Estas me hablan prácticamente muy similar a lo que hablaba Virginia Henderson, donde me habla de un sistema totalmente compensatorio. ¿Qué quiere decir esto? El personal de enfermería va a realizar actividades sobre el autocuidado o para el cuidado de esa persona, ¿sí? Completamente. Por eso es que ahí colocamos 2 enfermeras que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿sí? Van a realizar ciertas actividades para cubrir ese déficit del autocuidado, ¿sale? También tenemos algunas que son parcialmente compensatorias, donde el personal de enfermería realizará actividades muy, ahora sí que ya de manera muy, no todas, pero en algunas de ellas, ¿para qué? Para que el paciente pediátrico se puedan cubrir esas deficiencias del cuidado. Y por último sería un sistema de apoyo. En este caso sería la orientación y la educación para que el paciente tenga un autocuidado y por lo tanto, a su vez, pueda tener una mayor bienestar o grado de satisfacción en lo que sería la salud. ¿Sale? Entonces, si lo vemos es, ¿qué realizo para cuidarme? Aquella situación donde el paciente pediátrico no puede realizar esas actividades, que sería el déficit del autocuidado. Y por último, tendríamos los sistemas de enfermería, tanto compensatorios, parcialmente compensatorios, o que son un sistema de apoyo educativo para los pacientes. ¿Sale? Y ahí lo tenemos. Ok. Y realmente se aplica esta teoría del cuidado. Vamos a ver un reel aquí, que les vamos a compartir de un podcast bastante interesante. Y en ese momento ella me hablaba de Dorothea Oren y decía, es que este paciente requiere cuidados totalmente compensatorios.
Entonces ahí era cuando yo ya tenía esa visión de qué decía la teoría y qué era la práctica, que es algo totalmente compensatorio, ¿no? Y de pronto agarrar el libro y chutármelo para leerlo y decir, sí es cierto, brindo un cuidado totalmente compensatorio, en donde la persona no puede, ¿sí?, satisfacer sus necesidades y yo, como profesional de la enfermería, lo puedo hacer. Ok, entonces, para que vean que no solamente Refugio viene y les dice, es que Dorotea Boren, sino que otros profesionales en nuestros días también llegan a utilizar estas teorías, y principalmente cuando hablan de esta teoría del déficit del autocuidado y de los sistemas de enfermería, donde habla él precisamente que hay un sistema totalmente compensatorio de los sistemas de enfermería, ¿sí? Hay un sistema totalmente compensatorio de enfermería, entonces por lo tanto hay una actividad casi total para que pueda realizar estas actividades, ¿sí? Y del déficit del autocuidado para compensar, ¿sale? Ok, ahora vamos a hablar del modelo de adaptación de Sor Calista Roy o Calista Roy, ¿sale? El trabajo de Roy, ¿sí? Ojo, es resultado de su práctica o de su experiencia como enfermera pediátrica. Sor Calista Roy se le da el nombramiento de Sor porque forma parte de una vamos a decirlo, congregación religiosa, como si fuera una especie de religiosa o de monja, así decirlo. Entonces, por eso es que algunos textos dicen Sor Calista Roy o simplemente Calista Roy, ¿va? Y en ella observaba precisamente que los niños tenían una facilidad, ojo, para adaptarse a los cambios que generaba precisamente la enfermedad. Vamos a ver los puntos importantes, ¿sí? ¿Qué nos habla Calista Roy? Que las personas somos seres holísticos, ¿sí? De manera general, y que funcionamos como una unidad. La suma de estos elementos, pero de manera conjunta y que trabajan en conjunto. Y que hablaba también acerca de un término que se llaman los sistemas humanos. Los sistemas humanos van a formar o van a estar formados por cada una de las personas, sus grupos familiares, sus comunidades, etcétera, etcétera, y la sociedad. Todo el conjunto de seres humanos formamos los sistemas humanos, que lo vamos a ver más adelante en uno de sus gráficos. Y que bueno, hay situaciones importantes para la adaptación en el modelo de Calista Roy, ¿sí? Ella se refería a elementos y circunstancias externas que suceden en el paciente, y que lo que se va a hacer es regular que estos sistemas respondan de una mejor manera, y por lo tanto el ser humano se pueda adaptar tanto de manera interna a aquellos mecanismos fisiopatológicos o compensatorios como a aquellos mecanismos externos. Ok, pero ¿qué desencadena o qué es el gatillo para que puedan ingresar estos mecanismos compensatorios y se pueda adaptar la persona? Roy te dice que todo aquello que provoque una respuesta va a ser un estímulo, ¿sí? El punto de interacción del ser humano con el ambiente. Ese es otro punto. Hay diversos tipos de estímulos, ¿sale? El focal, el contextual y el residual. El focal, como su nombre lo dice, es de manera muy específica y por lo tanto va a desencadenar una respuesta. Es un elemento, característica o factor que desencadena una respuesta, ¿sí? Ahora, el estímulo contextual se refiere a aquellos elementos, características o fenómenos que van a contribuir a que el estímulo focal, a su vez, ya sea se potencialice o se pueda disminuir, ¿sí? Y los residuales son factores que pues no es muy clara su relación o efecto dentro de los estímulos focales o contextuales. Aquí ponemos un ejemplo. Regularmente aquí en el estado de Jalisco, hay ciertas zonas donde las picaduras de alacrán, en este caso el alacranismo, ¿verdad? Tenemos niños o pacientes pediátricos los cuales nos llegan a las unidades de atención médica de urgencias, probablemente con cialorrea, con llanto incontrolable
composiciones antiálgicas, etcétera, etcétera. Entonces, el estímulo focal, ¿cuál sería en este caso? Ok, picadura, en este caso la sustancia o el veneno del alacrán, ¿sí? Recordemos que es neurotóxico, ¿ok? Entonces, ese es el estímulo focal. Por lo tanto, una respuesta compensatoria, ¿cuál sería? Parte de los movimientos, el llanto, la posición antiálgica, etcétera, etcétera, ¿sí? Un factor o un estímulo contextual podría ser que el paciente sufrió una picadura de alacrán en la piernita, en la mano, pero vive en una zona muy alejada de un centro de atención. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Probablemente el dolor va a continuar y si no se atiende ese paciente, el cuadro del alacranismo puede llegar a empeorar, ¿sí? Sin embargo, si se tuviera un centro de atención el cual cuente también con los recursos, ¿verdad? Porque se puede tener muy cercano, muy probablemente, pero no se tienen los recursos materiales o farmacológicos. Entonces, hay un estímulo, en este caso, contextual, ¿sale? Porque ya sea que lo aumente o lo disminuya, y por lo tanto, un estímulo residual podría ser que la condición económica de los padres muy probablemente no les permita, ahora sí como dicen, costear el tratamiento. Ese es un ejemplo así como muy vago que se pueda en las unidades de atención médica de urgencias o en urgencias pediatría, ¿sí? Por eso es importante que entendamos esta situación dentro del modelo de Callista-Roy. Ok, ya hablamos de que el ser humano es un ser biopsicosocial, etcétera, etcétera, que hay estímulos y que va a tener ciertas maneras de responder para que se pueda, ¿qué? Adaptar, ¿sí? Entonces, casi este es un elemento de para preguntarse en examen, ¿verdad? La adaptación sería un proceso y el resultado, todo en conjunto de ¿qué? De las personas que tienen pensamientos y conocimientos, ya sea de manera individual o grupal, ojo, y que todo eso se integra de manera, ahora es como dicen, en conjunto. Cuando están integrados estos mecanismos, ¿sí? Se tiene la salud con respuesta a los estímulos. Entonces, la suma de los elementos permite que se tenga, por lo tanto, la salud. Hay situaciones en las cuales los estímulos o los mecanismos compensatorios, como su nombre lo dice, tratan de mantener, de sopesar esta situación con los estímulos, como puede ser un ejemplo, un choque hipovolémico, ¿sí? ¿Cuál es un mecanismo compensatorio? Podría ser el aumento de la frecuencia cardíaca. En el caso a lo mejor de la picadura del alacrán, una cuestión compensatoria, ¿cuál podría ser? La posición antiálgica, ¿sí? Es una respuesta ante el estímulo focal que va a tratar de llevar de una cuestión compensatoria no integrada, sin embargo necesitamos otros elementos. Y muchas ocasiones cuando estos elementos fallan, pues se ve el proceso comprometido, ¿sí? Entonces por eso vemos ahí la enfermedad, porque ya hay ahora sí que ya se ven vulnerados estos sistemas y por lo tanto pues ya no permiten ni compensarlos y por lo tanto no los permite integrarlos, ¿sí? Entonces aquí lo vemos en el esquema del modelo de adaptación de Callista-Roy. Los sistemas humanos obviamente se entienden cuestiones fisiológicas y anatómicas, autoconcepto e identidad de los grupos, la interdependencia de todos estos elementos, la función del rol que tiene cada uno de ellos y que todos a su vez tienen que sumas para adaptarse de manera integrada, compensatoria o no compensatoria, y por lo tanto hay una conducta o una respuesta ante estos estímulos, ¿sí? Ok, y ya para terminar, chicos, ¿sí? Ya para terminar, vamos a hablar de manera muy general de Catherine Barnard, ¿sí? Que es reconocida en el campo de la salud materna, en el campo de la salud mental infantil, y que permitió analizar y revisar el desarrollo social y emocional de los niños. Pero revisó también la interacción que existía entre los progenitores y sus hijos y que por lo tanto fundamentó el desarrollo de la teoría, ¿sale? Donde me habla acerca
de que el niño, o en este caso, el niño o la niña, o el paciente pediátrico, ¿sí? Son parte de sus características el círculo central, ¿sale? A su vez viene el cuidador. En algunas bibliografías viene como la madre, sí, pero bibliografías muy antiguas. Se los digo porque tengo también un librito, ¿verdad? Aquí se los muestro, Teorías y Modelos de Enfermería, de hace algunos años. De hecho, hasta Marta Aligo también fue partícipe de este libro. Y ahí describe como la madre. Pero si lo analizamos hoy en día, también hay personas que se encargan del cuidado y que muchas veces no tienen una relación, vamos a decirlo, consanguínea, ¿sí? O que biológicamente no tienen una relación. Sin embargo, entonces es entender que el niño tiene una interacción, una relación con el cuidador y que a su vez hay otras características del entorno. Entonces, la suma de cuestiones o características del entorno en conjunto con el cuidador y las necesidades del niño es lo que va a permitir que los adultos o los cuidadores podamos responder a las necesidades de los pacientes pediátricos, ¿sí? Hay un tema aquí bien importante, es cómo se manifiestan estas necesidades, pero si ustedes analizan, hay un listado mayor en el cuidador, que es la salud física, la salud mental, el afrontamiento a las situaciones y el nivel educativo. Alguien me podría decir, oye, pareciera ser muy selectivo. Ojo, vamos a poner un ejemplo. Una madre adolescente versus un padre o una madre con un nivel educativo por arriba del promedio, estoy hablando de alguna licenciatura, ¿sí? Podría llegar a ser que tenga mayores posibilidades, ojo, podría llegar a ser que tenga mayores posibilidades de tener un mejor trabajo, ¿sí? Ojo, es solamente a manera de ejemplo. Que tenga que te dice un nivel educativo mayor y por lo tanto tenga mayor acceso a la información, etcétera, etcétera, y por lo tanto el niño va a poder el niño o la niña, o en este caso el paciente pediátrico, podrá potencializar esos elementos para que pueda tener la salud, ¿sí? Entonces, parte de la salud física y mental, obviamente, si alguien tiene alguna situación en la cual no tiene, se encuentra alterada la salud, ya sea física o mental, pues también estaría relacionada dentro del cuidado del paciente pediátrico y obviamente los recursos que se encuentran ahora sí como lo vemos en el entorno. ¿Sale, chicos? Y bueno, ok. Como es un tema, ¿verdad? Que a la mayoría no le gusta, pero es un tema muy interesante entender las teorías y modelos de enfermería. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿sale? Les agradezco mucho a las personas que me hicieron llegar su tarea, ¿sale? Los que no, por favor, chicos, pónganse al corriente, ¿sale? Obviamente, pues, no va a tener el mismo valor, ¿verdad? Pero pues cuando menos, que se vea el interés. Recuerden que ahora sí que es parte de su calificación y es parte de lo que ustedes demuestran que son como personal de enfermería y pues bueno, somos seres humanos, podemos mejorar, nada más manden un mensajito, entiendo que no todos tienen las mismas horarios laborales, digo, lo puedo entender, sin embargo, pues está el recurso de la comunicación, ¿sale? Espero les haya gustado este tema de teorías y modelos de enfermería y entender que hablamos desde filosofías, ¿sí? Modelos, teorías y teorías de rango medio y que van como en un embudo o una pirámide, la cual se encuentra la área más grande en la parte superior y luego ese mismo conocimiento de enfermería se va haciendo cada vez más particular, como en este caso el modelo de Catherine Barnard, y si lo vemos más hacia arriba, pues tenemos el modelo de Calista Roy, la teoría del autocuidado, la teoría precisamente del déficit del autocuidado, el trabajo de Virginia Henderson y Florence Nightingale, ¿va? Muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna observación o algo que quiera comentar el día de hoy. No, maestro.
Gracias. Ok. No, pues muchas gracias a ustedes. La siguiente semana vamos a ver parte de El Niño Sano y vamos a dar unas pinceladas de las cuestiones de vacunación. ¿Sale? Les agradezco mucho, que tengan una excelente semana y seguimos en comunicación. Muchas gracias, licenciado Adalberto. Igualmente, maestro. Bonita semana. Gracias, buena tarde. Igualmente. Buena tarde.